Bienvenido, hermano y hermana, a nuestro programa Palabra de Dios. Y la palabra de Dios que Dios ha puesto en mi corazón, que el tema que Dios ha puesto en mi mente es amor para las bestias y no para los niños. Entre los paganos, hermanos míos, no se le toma ninguna preocupación para proteger a los pobres y a los necesitados. Es un lugar de la India, hacía que había un indio fanático que en su taller tenía colocado una caja en la cual estaba escrita en su dialecto una palabra traducida, decía esto: fondo para alimentar a las vacas. El dinero reunido allí se usaba para alimentar las vacas, que por esta demasiado débil no podía trabajar, y la que había sido comprada de los carniceros, se le preguntó a este indio cómo era atendido su niño, cómo era atendido sus hijos huérfanos, el cual él respondió: ¿por qué hemos de alimentar y sostenerlo? Debe de haber hecho alguna cosa muy mala en su vida anterior. Y dijo: verdad que mucha gente necesita, hermano mío, del Evangelio. Amén. Y cuando vemos el libro de Deuteronomio 6:5 dice: ama a tu Dios con todo lo que piensa, con todo lo que eres y con todo lo que vale. Aquí hay un breve resumen, hermanos míos, de la religión que contiene los primeros principios de la fe y de la obediencia. Jehová nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero. Aleluya. Nuestro Dios es el Dios único y verdadero, hermano mío. Y por eso quiero que aprenda que no deseamos tener ningún otro Dios que este que tenemos. La triple mansión de los hombres divinos en el número plural de la palabra traducida, Dios parece insinuar claramente una trinidad de personas. E incluso en esta declaración expresar de la unidad y de la divinidad. Felices lo que tiene a este único. Y felices son los que tiene este único Dios y Señor como su Dios. Es mejor tener fuente de 1000 cisternas, un Dios todo suficiente, que 1000 amigos, hermanos míos. Es la pura verdad que así que tiene que ser. Este es el primer y gran mandamiento de la ley de Dios, que le amemos y que le cumplamos con todos nuestros deberes hacia Él, de su principio de amor. Hijo mío, dame tu corazón, te dice Jehová. Debemos, hermanos míos, amar a Dios con todo nuestro corazón, amar con toda nuestra fuerza, es decir, con un amor sincero, y no solo de palabra y lengua, sino interiormente, en espíritu y en verdad. Aleluya. Tenemos que amarlo con un amor fuerte, el que es nuestro. Todo debe tener nuestro todo, y nadie más que Él tiene que estar en nuestro corazón. Con un amor superlativo debemos amar a Dios por encima de todo y por encima de cualquier criatura, y no amar nada más que lo que amemos por Él. Por un amor inteligente, para amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento, que debemos ver una buena causa para amarlo, hermanos míos. Amén. Con todo
tenemos que amarlo con todo un amor. Él es uno en nuestro corazón. Debe estar unido a su amor, o que este amor de Dios sea derramado en nuestros corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y el libro de Job 34:20 dice: uno y otro muere de repente en medio de la noche. ¿Qué significa esto? Eliú apela directamente al propio Job. Podría suponer que Dios era como esos principios terrenales que odiaba el derecho, que no son aptos para gobernar y probar los flagelos de la humanidad. Es una presunción atractiva y atrevida, condena los procedimientos de Dios como lo había hecho Job en su descontento. Aleluya. Y ahí vemos que Eliú surge de diversa consideración a Job para producir en el pensamiento elevado sobre Dios, así persuadirlo a someterse. Pero Job muchas veces había deseado defender su causa delante de Dios. Eliú pregunta: ¿por qué propósito? Todo lo que Dios hace está bien y así será. ¿Qué puede inquietar a aquello cuya alma que habita tranquilamente en Dios? La sonrisa de todo el mundo no puede clamar aquello a quien Dios desaprueba. Amén. Y por eso que los libros de los Salmos 27:10: mi padre podría abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Ahí está. Donde quiera que esté el creyente, puede encontrar el camino hacia el trono de la gracia y mediante en la oración. Dios nos llama por su espíritu, por su palabra, por su adoración y por su providencia especial y misericordia afectiva. Cuando totalmente cortejamos las vanidades mentirosas, Dios, enamorado de nosotros, nos llama a buscar nuestra propia misericordia en Él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Porque el llamado es general: buscar mi rostro, pero debemos aplicarlo a nosotros mismos: lo buscaré. La palabra no nos sirve de nada si no aceptamos la exhortación. Un corazón misericordioso responde fácilmente al llamado de un Dios misericordioso. Estando dispuesto en el día de su poder, el salmista pide el favor del Señor, la continuidad de su presencia con Él y el beneficio que le guíe de la guía divina y el beneficio de la protección divina. Amén. Esto necesitamos cada uno de nosotros, hermanos, porque el tiempo de Dios para ayudar a aquellos que confían en Él es cuando todo lo demás ayudante falla. Él es un amigo mejor y más seguro que lo que no puede ser los padres eternos. ¿Cuál fue la creencia que apoyó el salmista? Para que vean la bondad del Señor, no hay nada como la esperanza del creyente y de la vida eterna en la provisión de esa gloria, y le anticipó a esos placeres para evitar el desmayo bajo todas las calamidades. Aleluya. Tenemos que hacer estudiar, hermano mío. Mientras tanto, se debe fortalecer para soportar su carga. Miremos el Salvador suficiente. Oremos con fe para lo que nos ha entregado en manos de nuestro enemigo, animando uno a los otros a esperar en Él, a esperar en el Señor con paciencia, perspectiva y ferviente oración. Aleluya. Así, hermano, tenemos que esperar a nuestro Señor, porque el libro de Isaías dice, el primero capítulo, versículo 17, dice: y aprenda a hacer lo bueno, ayude al maltratado, trate con justicia al huérfano
y defiende la viuda. No solo sentir pena por el pecado, no tenemos que sentir pena por el pecado cometido, sino interrumpir la práctica. Debemos estar haciendo, no quedarnos con los brazos cruzados. Debemos de estar haciendo el bien que el Señor nuestro Dios requiere. Es claro que los sacrificios de la ley no podrían expiar, ni siquiera los crímenes nacionales eternos. Aleluya. Eso no va a solucionar nuestras cosas, hermanos míos. Por eso que quiero decirte que los crímenes nacionales eternos no pueden hacer nada. Pero bendito sea Dios. Hay una fuente abierta en la que los pecadores de toda edad y rango pueden ser limpiados. Aunque nuestro pecado ha sido como escarlata y carmesí, una tinte profunda, una tinte doble, primero en la lana, en la de la corrupción original, y luego en los muchos hilos de la transgresión actual. Aunque a menudo no hemos sumergido en el pecado por muchas reincidencias, sin embargo la misericordia de Dios perdonará, quitará la mancha en el nombre de Jesús. Amén. Debería, hermano, tener toda la felicidad y el consuelo que puedas desear. La vida y la muerte, el bien y el mal se nos presentan. Oh Señor mío, inclínanos a todo a vivir para tu gloria en el nombre del Señor. Amén. Que Dios nos enseñe en el nombre de Cristo. El libro de Isaías, siempre capítulo 1, versículo 23, dice esto: los gobernantes son rebeldes y amigos de bandidos. A cambio de dinero y regalos declara culpable al inocente y maltrata al huérfano y niega ayudar a la viuda. Aleluya. Está claro esto, hermanos míos. Esto lo vemos claro, clarísimo. Ni las ciudades santas ni las reales son fieles en su encargo. Si en ellas no habita la religión, la escogería puede brillar como la plata y el vino mezclando con agua puede tener todavía el color del vino. Muchos tienen que responder a aquello que no ayuda a lo oprimido, sino que lo oprime. Los hombres pueden hacer mucho con restricciones externas, pero solo Dios obra eficazmente para la influencia de su espíritu como el espíritu de juicio. Amén. Solamente Dios puede influenciar y trabajar con el espíritu de juicio, porque el pecado es el peor captivero, la peor esclavitud. La redención de la Sion espiritual por la justicia y muerte de Cristo y por su poderosa gracia concuerda plenamente con lo que aquí se quiere decir. Se amenaza la ruina total. Los judíos deberían volverse como un árbol azotado por el calor, como un jardín sin agua, que en aquellos países cálidos pronto se quemaría. Así serán los que confían en los ídolos o en un brazo de carne. Incluso el hombre fuerte será como estopa. No solo se rompería pronto y se hacía pedazo. Aleluya. Tenemos que ser cuidados, hermanos míos. Sino que se ensidiaba fácilmente cuando el pecador se ha hecho a sí mismo como estopa y hojarasca, y Dios se hace a sí mismo como fuego consumidor que puede impedir la ruina total del pecado. Amén. Porque el libro de Jeremías, hermanos míos, capítulo 5, versículo 28 dice: se han puesto gordo y lustroso y han traspasado los límites del mal y no defienden la causa del huérfano para que prospere ni mantienen el derecho. Los corazones no humillados están dispuestos a acusar a Dios de ser injusto.
injusto en su aflicción, pero puede leer sus pecados en su castigo. Si los hombres preguntan por qué el Señor le hace cosas duras, que piense en su pecado primeramente. Amén. El pecado tiene consecuencias, pero la iniquidad ora, obedece. La iniquidad los ha obedecieron al decreto divino y no a pensar en las cortas alejonosas, que era tanto un freno como las altas montañas, pero rompieron todas las restricciones de la ley de Dios y se sumieron por completo en la maldad. Tampoco consideramos su interés mientras el Señor año tras año nos reserva la semana señalada para la cosecha. Los hombres viven de su generosidad, sin embargo transgreden contra Él. El pecado nos priva de la bendición, hermano, de Dios. Ya todos lo sabemos, que el pecado nos priva de la bendición de Dios. Hace el cielo como bronce y la tierra como hierro. Ciertamente las cosas de este mundo no son las mejores y no debemos pensar que debido a que los hombres malvados prosperan, Dios permite su práctica, aunque la sentencia contra la mala obra no se ejecute rápidamente, se ejecutará. No debo visitarlo por esta cosa. Esto habla de la certeza y la necesidad de los juicios de Dios. Lo que anda por malo camino considera que llegará el fin, y llegará y habrá amargura en lo último fin. Amén. Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios de esta mañana, porque el libro de Oseas dice: perecerá tu patria, porque mi pueblo parece por falta de conocimiento. Por lo tanto, deséchase del conocimiento y desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto lo dice el libro de Oseas 4:6, y te lo voy a explicar un poco más claro. Todos los sacerdotes como el pueblo rechazaron el conocimiento de Dios y lo rechazaron también su justicia, y se olvidaron de la ley de Dios y no desearon ni se esforzaron para retenerla en su mente y para poder transmitirla. Pero el recuerdo de su prosperidad, por lo tanto, Dios con justicia se olvidará de ellos y de sus hijos si no hacemos honor a Dios y deshonramos a Dios, con lo que nuestro honor tarde o temprano se convertirá en vergüenza. Vergüenza para nosotros. En lugar de avisar el pueblo contra el pecado, hermano, la parte de la consideración de los sacrificios que mostraba cuál ofenso era el pecado. Vamos a ver cuál era el ofenso del pecado para Dios. Ya que necesitaba una expiación los sacerdotes con animal, el pueblo cuando pecaba tenía que traer animal al sacerdote para hacer con un gasto tan pequeño. Podía ser un gasto tan pequeño. Es muy malo compararse con los pecados de los demás, porque puede resultar ventajoso para nosotros. Lo que se gana ilegalmente, no se puede utilizar cómodamente. El pueblo y los sacerdotes se deducieron los unos a los otros en el pecado. Por tanto, juntamente participaba del castigo. Lo que comparte el pecado debe esperar compartir también la ruina. Amén. Cualquiera persona, mujer abregada en el corazón, con el tiempo consumirá toda su fuerza y vigor. Esa es la razón por la que de muchos profesores se vuelve tan pesado, tan aburrido, tan muerto en el camino de la religión, que le gusta alguna lujea, le gusta ninguno lujo secreto que le quita el corazón. Hay personas que les gusta el lujo secreto que le quita la presencia de Dios en su corazón. Porque el libro de Zaqueo 7:10 dice: no maltrate a nadie, ni haga daño a los demás,
a vez de hacer planes malvados, cuide a la viuda, a los huérfanos y a los pobres y a los refugiados. Los juicios de Dios sobre el pueblo de Israel de la antigüedad por su pecado fueron escritos para avisar a los cristianos los deberes, requisitos y lo que tenía que hacer son no guardar ayuno ni ofrecer sacrificios, sino hacer justicia y amar a los demás. Aleluya. Eso te mandaba Dios. Dios demanda que ame a los demás, que tenga misericordia y que tenga el bienestar público y la paz. La ley de Dios pone freno al corazón, pero llenaron su mente de prejuicio contra la palabra de Jehová. Nada es más duro que el corazón de un pecador presuntuoso. Vean las faltas consecuencias de esto para sus padres. Los grandes pecadores contra el Señor y los ejércitos provoca una grande ira de su poder y que no se le puede resistir. Tenemos que escudriñar, hermano, la palabra de Dios de hoy. Dios nos está avisando de todas estas cosas. Pero el pecado, si se considera en el corazón, ciertamente arruinará el éxito de la oración. El Señor siempre escucha el clamor del penitente corazón quebrantado. Sin embargo, todo lo que muere impenitente, incluido los incrédulos, no encontrará remedio ni refugio en la miseria que mientras estuvieron aquí despreciaron y desfallaron, pero que luego no podría soportarlo. Porque el libro de Mateo 7:2 dice: trata a los demás como usted quiere que sean tratados, porque eso lo enseña la Biblia. Aleluya. Cristo vino a enseñarnos no solo lo que debemos saber y creer, sino también lo que debemos hacer. No solo hacia Dios, sino hacia los hombres, y no solo hacia de lo nuestro partido y convicción, hacia los hombres en general. Todo con quien tenemos que tratar debemos hacer con nuestro prójimo lo que nosotros mismos reconocemos. Aleluya. ¿Qué va a estar diciendo? Reconocemos como adecuado y razonable, debemos en nuestro trato con los hombres suponernos en el mismo caso, circunstancia de aquello con quien tenemos que tratar y actuar en consecuencia. Solo hay dos caminos entre el bien y el mal, el bien y el mal, el camino del cielo y el camino del infierno. En uno u otro de ellos todo camina, no hay lugar intermedio. En él, más allá, ni camino intermedio. Ahora todos los hijos de los hombres son santos u pecadores. Eso lo dice la Biblia. No son todos que son santos y convertidos. Hay también pecadores, pero también hay personas que son piedosos y personas que son impios. Mira el camino del pecado y los pecadores, que la puerta es ancha, está abierta. Puede entrar por esta puerta con todos tus pecados y todo lo que hay a tu alrededor. No pone freno a los apetitos ni a las pasiones. Es un camino amplio, pero hay mucho camino en él. Hay elecciones de camino percaminoso. Hay una gran expresa de esta manera. Pero ¿de qué sirve de estar dispuesto a ir al infierno con otro, porque ellos no irán al cielo con nosotros? Amén. Dios nos está avisando de esto, hermano, esta mañana. No sé por qué hablo de esto, pero Dios sabe todo. El camino a la vida eterna es angosto. No estamos en el cielo tan pronto como cruzamos la puerta estrecha. Hay que negar al yo. Hay que negarlo, mantener el cuerpo bajo control y mortificar el pecado. Hay que resistir a las tentaciones diarias. Se debe de cumplir los deberes. Debemos velar en todas las cosas y caminar con cuidado, y debemos pasar por muchas tribulaciones. Y sin embargo, este camino debería invitarnos a todos a conducir a la vida, a presentar consuelo a favor de Dios, que es la vida del alma. Amén. Esto tenemos que dedicarnos, y Dios quiere que hacemos esto, hermano. Presentar consuelo y el favor de Dios.
que es vida para el alma, pero dice la bienaventuranza eterna, cuya presencia al final de nuestro camino debería felicitarnos. Todas las dificultades del camino, está claro en esta declaración de Cristo, ha sido ignorada por muchos que se han forzado a explicarlo, pero que toda la época el verdadero discípulo de Cristo ha sido considerado como un personaje singular y ha pasado de moda, y todos los que se han puesto del lado de la mayoría han seguido el ancho camino de la destrucción. En el nombre de Jesús tenemos que ser cuidados, hermanos. Dios nos está avisando esta mañana, pero tenemos que ser muy cuidados. Si queremos servir a Dios, debemos ser firmes en nuestra religión, y podemos oír a menudo hablar de la puerta estrecha, del camino angosto, el cual pocos son los que lo encuentran, sin sentir dolor por nosotros mismos, y considerar si hemos entrado en el camino angosto y ha habido progreso y estamos haciendo en él. Aleluya, porque el libro, hermano mío, de Mateo 10:42 dice: le aseguro que Dios no se olvidará de primera al que le dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores antes que le trate de menos importante. Aleluya. La palabra apóstolo significa mensajero. Eran los mensajeros de Cristo enviados a proclamar su reino. Dios le dio poder para sanar toda clase de enfermedad. En la gracia del Evangelio hay un esclavo para cada llaga, un remedio para cada enfermedad. No hay enfermedad espiritual, pero hay poder en Cristo para sanarla. Ahí están registrados los nombres. Es un honor. Sin embargo, tenía más motivo para regocijarse de su nombre estuviera escrito en el cielo, mientras que los hombres altos y poderosos, hermanos míos, de los grandes de la tierra, está entierrado en el polvo. Porque el libro de Mateo 18 dice: le aseguro que para entrar en el reino de Dios ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como un niño. Esto, hermano, Cristo habla de muchas palabras, de su sufrimiento, pero solo una de su gloria. Sin embargo, los discípulos, hermano mío, se refiere a los discípulos, a eso que pasa por alto lo demás. A muchos que le encanta oír y hablar de privilegio y gloria, esto dispuesto a pasar por alto los pensamientos del trabajo, los problemas. Nuestro Señor puso delante de ellos un niño pequeño, asegurándole solamente que a menos que se convirtiera y se hiciera como este niño pequeño, no podría entrar en su reino. Porque los niños pequeños no tienen maldad, hermano. Se enfada con un primo 2 minutos y ya luego es un amigo de nuevo. Los niños, cuando son muy pequeños, no desean la autoridad, no consideran la distinción eterna, están libres de la malicia, no se ensamblan voluntariamente, dependen de sus padres. Es cierto que pronto empieza a mostrar otra disposición que se le enseña, otra idea de esa temprana edad, pero estas son marcas de la infancia y le convierte en emblema apropiado a la mente humilde de los verdaderos cristianos en el nombre de Jesús. Tenemos que ser como niños, tener una mente pura como un niño. Seguramente necesitamos de ser renovados nuestra mente cada día. El espíritu de nuestra mente tiene que ser renovada cada día para que seamos sencillos y humildes como niños pequeños y dispuestos a ser lo más pequeño de todo. Estudiemos diariamente este tema y examinamos nuestro propio espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret. Libro de Mateo 19:13 dice que Jesús bendice a los niños. Alguna madre llevaba a sus hijos para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los renegaron. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: deje que los niños se acerquen de mí, no se le impida, porque el reino de Dios es de los que no son como ellos. Porque el reino de Dios le pertenece a los niños, estaban diciendo en poca palabra. Jesús puso sus manos sobre la cabeza de cada uno de esos niños y luego se fue de aquel lugar. Es bueno cuando vinimos a Cristo nosotros mismos y traemos a nuestros hijos. Los niños pequeños pueden ser llevados a Cristo como necesitados y capaces de recibir bendiciones de Él.
y teniendo interés en su intercesión, no podemos más que suplicar una bendición para ellos. Solo Dios puede ordenar la bendición. Es bueno para nosotros que Cristo tenga en él más amor y ternura que en los mejores de sus discípulos. Pero hermano mío, aprendamos, quiero que hoy aprendamos de él a no descartar alguna arma dispuesta y bien intencionada en su búsqueda de Cristo, aunque sea débil, aquello que son entregado a Cristo como parte de su compra, el que de ninguna manera lo echará fuera. Por esto toman mal, y todo lo que proviene se trata de excluir a los que han recibido, y todos los cristianos deben de llevar a sus hijos al pie del Salvador para que Él los bendiga con bendiciones espirituales, hermanos míos. Algunos padres trajeron al niño pequeño a Cristo para que Él lo tocara, enseñar que lo bendiga. No parece que necesitaba sanación corporal, ni era susceptible de ser enseñado, pero lo que cuidaba crear de la bendición de Cristo que haga bien dentro de su alma. Por eso trajeron los niños, y Jesús ordenó que lo trajera y que no los dijera que hiciera nada que pudiera impedirlo para que se lo trujera. Debe dirigir a los niños a nuestro Salvador tan pronto como pueda comprender su palabra en el nombre de Jesús, para que pueda entender la palabra de Cristo. Además, debemos recibir el reino de Dios como niños pequeños. Debemos permanecer afectados por Cristo y su gracia como niños pequeños delante de su Padre, delante de enfermedad y delante del Maestro. Aleluya. Aquello, hermanos míos, debemos de hacer así, señores. Aquello que sinceramente desea que le enseñe su deber, Cristo lo guiará en juicio y lo enseñará sus caminos. Le dice al escriba: qué gran mandamiento, en qué verdad incluye en todo lo es de amar a Dios con todo nuestro corazón. Donde quiera que esté sea el principio recto del alma, hay una disposición para cualquiera otro debe. Amar a Dios con todo nuestro corazón nos comprometerá a todo aquello que le agrada. Los sacrificios solo representan la expiación por la transgresión de la ley moral, hermanos míos. Pero por parte de los hombres no tenía ningún poder, excepción cuando expresaba arrepentimiento y fe en el Salvador prometido, y cuando conducía a la obediencia moral. Y como no hemos amado hacia Dios, y los hombres sino todo lo contrario, todos los hombres han hecho todo lo contrario, somos pecadores condenados. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos misericordia. Cristo aprobó lo que dijo al escriba y lo animó. Se anduvo firme ante un mayor avance, porque este conocimiento de la ley conduce a la convención del pecado. Hermanos míos, al arrepentimiento, al descubrimiento de nuestra necesidad de misericordia y comprender el camino de la justificación por Cristo. Amén. Esta, hermanos míos, es la justicia. Estas son duras lecciones que tenemos que aprender, y son duras lecciones para la carne y la sangre. Pero si estamos completamente cimentados en la fe del amor de Cristo y su mandamiento, nos resultará fácil. Todo aquel que acude a Él para lavarse en su sangre y conocer la grandeza de la misericordia y el amor que hay en Él, puede decir en verdad y con sinceridad: Señor, ¿qué quiere que haga? Entonces procúrame, y tenemos que procurar ser misericordioso, e incluso según la misericordia de nuestro Padre celestial para nosotros. Amén. Si hablamos de la vida eterna y del camino hacia ella de manera descuidada, tomamos el nombre de Dios en vano. Nadie amará jamás a Dios y a su prójimo
con ninguna medida de amor puro y espiritual, sino es partícipe de la gracia convertidora, pero el corazón orgulloso del hombre lucha duramente contra esta convicción. Amén. Estamos luchando contra esa convicción, hermano mío. Cristo dio el ejemplo de un judío pobre en el apuro, aliviado por un buen samaritano. Este pobre cayó en manos de ladrones, quien lo dejaron a punto de morir a causa de su herida. Fue despreciado por aquellos que debían de haber sido su amigo y fue cuidado por un extranjero, un samaritano, un extraño de la nación de los judíos que lo despreciaba y se destacaba y con la que no quería tratar. Es lamentable observar cómo el egoísmo gobierna todos los rangos. ¿Cuántas veces, hermano, cuántas veces los hombres y las mujeres, cuánta excusa podrán los hombres y las mujeres para evitar los problemas, los gastos, aliviar a otros? Pero el verdadero cristiano tiene la ley del amor escrita en su corazón y el Espíritu de Cristo habita en él. La imagen de Cristo se renueva en su alma. La parábola es una hermosa explicación de la ley de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Pero sin distinción de nación, partido o cualquier otra distinción, también expone la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador hacia los hombres pecadores y miserables. Éramos como este pobre viajero angustiado, que Dios reprenda a ser demonio. Satanás, nuestro enemigo, no ha robado y no ha herido, tal no ha hecho daño, que no ha hecho el pecado. El bendito Jesús tuvo compasión de nosotros. El creyente considera que Jesús lo amó y dio su vida por él. Siendo enemigo y rebelde, habiendo mostrado misericordia, le ordenaba que vaya y haga lo mismo. Es deber de todos nosotros, hermano mío, en nuestro lugar, según nuestra capacidad, socorrer, ayudar, aliviar a todo lo que está en apuro y que tiene falta y que tiene necesidad, en el nombre de Jesús. Ninguno es demasiado pequeño, demasiado joven para ser llevado a Cristo. ¿Quién sabe mostrar bondad hacia aquellos que no son capaces de servirle la tentación de Cristo, que es de tratar y de tragar y de tracar y de tragar y de tratar a los niños pequeños? Tenemos que tratarle a los niños pequeños. La promesa es para nosotros y para nuestra descendencia. Por eso le darán la bienvenida con nosotros y debemos recibir su reino como hijo y por comprar y no por comprar, y debemos llamarlo don de nuestro Padre. Aleluya. Y voy a concluir con esto, hermano, palabra de Dios de hoy. Libro de Santiago 1:22. Obedezca al mensaje de Dios. Si lo escucha pero no lo obedece, se engaña a usted mismo. Y le pasará lo mismo a quien se mira en un espejo. Tan pronto que se vea, se olvida cómo era. Aleluya. Si escuchamos esa predicación todos los días de la semana, y si un ángel del cielo fuera el predicador, si descansaremos solo a escucharlo, eso nunca nos llevará al cielo. Los simples oyentes se engañan a sí mismos. El doctor engaño finalmente se ha considerado al peor engaño. Si nos dejamos, es culpa nuestra. La verdad, tal como en Jesús, no acuda a nadie. Sigamos atentamente la palabra de la verdad y ella nos podrá delante el pecado de nuestra naturaleza. Los desórdenes de nuestro corazón y de nuestra vida nos dirá claramente lo que somos, porque la palabra es como un espejo y nos enseña verdaderamente lo que somos. Aleluya. Por eso, hermanos míos, la palabra es como un espejo, tenemos que ser cuidados, porque siempre nos olvidamos, hermanos míos, y tenemos que ser muy cuidados, porque hay algo, hermano, tenemos que ser cuidados, como he dicho antes, nuestros pecados
Porque Dios nos dice, la palabra nos dice claramente lo que somos, porque la palabra es un espejo, y nuestros pecados son la mancha que la ley descubre. La sangre de Cristo es la fuente de nuestro evangelio, pero en vano escuchamos la palabra de Dios y miramos en el espejo del evangelio, en su palabra, si nos alejamos y olvidamos nuestra mancha en lugar de lavarla, y olvidar nuestros remedios en lugar de aplicarlos. Este es el caso de aquellos que no escuchan la palabra de Dios como deberían. A escuchar la palabra de Dios buscamos en ella consejo, dirección, y cuando la estudiamos se dirige a nuestra vida espiritual. Lo que guarda la ley y la palabra de Dios son y será bendito en todos sus caminos. Su graciosa recompensa en el futuro estaría relacionando con la paz y consuelo presente. Cada parte de la revelación divina tiene su utilidad para llevar al pecador a Cristo, para la salvación, para dirigirlo, animarlo a caminar en libertad, por el espíritu de adopción de acuerdo con los santos mandamientos de Dios, y observando la distinción, no es por su obra, por lo que de un hombre es bendecido, sino por su obra. No es hablar sino caminar, lo que llevará al cielo. Cristo llevará a ser más precioso para el alma del creyente, por su gracia llegará a ser más apta para la herencia de los santos que están en la luz del evangelio. Amén. Y concluyo con esto. Creer en Dios, el Padre, es agradarlo, hacer el bien, ayudar a la viuda, a los huérfanos cuando sufre, y no lo deje vencer por la maldad del mundo. Es una grande verdad, hermanos míos. Cuando los hombres se esfuerzan más en parecer religiosos, en que serlo realmente es señal de que su religión es vana. Él no frena la luenga a la disposición a hablar de las faltas de los demás, a disminuir su sabiduría y piedad. Son signos de una religión vana. El hombre que tiene una lengua calumniosa no puede tener un corazón verdaderamente humilde y lleno de gracia. Los falsos religiosos pueden ser conocidos por su impureza y falta de caridad. La verdadera religión nos enseña a hacer todo como en la presencia de Dios. Aleluya. Una vida sin mancha debe ir acompañada del amor y la caridad sincero. Nuestra verdadera religión es igual a la medida en la que esta cosa tiene lugar en nuestro corazón y conducta, y recordamos que nada vale en Cristo Jesús sino la fe que obra por amor. La fe purifica, el corazón domina los deseos carnales y obedece a los mandamientos de Dios. Amén. Si somos sinceros y dejamos lugar a nuestro corazón, que la palabra entre dentro del corazón, la palabra nos va a conducir a reconocer que el grande de los grandes es Cristo, y creemos a lo que Cristo puede cambiar nuestra vida por nuestra fe y obra por amor. Y la fe y el amor hacia Cristo, el amor que Cristo te tiene, te va a purificar el corazón, y cuando Dios te va a purificar el corazón, va a dominar los deseos carnales y va a obedecer a los mandamientos de Dios. En dos palabras, hermanos míos, Dios quiere, hermanos míos, que le amemos y que obedecemos en su palabra como hijo y hija de Dios, en el nombre de Jesús. Esta es la palabra de hoy, palabra de Dios, que Dios quiere que le amemos conforme a su palabra, que le amemos como niño ama a sus padres. Amén. Con eso os dejo, bendiciones para todos, que la paz de Dios esté en vuestro corazón y en vuestra familia, en vuestra mente, y que os digo, a próximo programa, palabra de Dios, os digo bendiciones para todos. Chao.